Que Dios bendiga, mi nombre es Pastor Harris Kaklidis y tú estás viendo y oyendo el programa Buffet, Andamos con Jesús. Y hoy vamos a hablar sobre el Salmo 14 y el Salmo 53. Y leemos el Salmo 14 que dice, al músico principal, Salmo de David, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. La palabra de Dios ahí es Elohim. Se corrompieron, hicieron obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que busque a Dios, Elohim. Todos se desfallaron, a una se ha corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. No tiene conocimiento todos los obreros de iniquidad que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y Jehová no invocan. Ahí temblando de espanto, porque Dios, Elohim, está con la generación de los justos. El consejo del pobre habéis escarnecido, pero Jehová es su refugio. Oh, que de Sión viniese la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Ahora leemos el Salmo 53. A músico principal sobre el Mahalat Miskel de David. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios, Elohim. Se corrompieron, hicieron abominables maldad. No hay quien haga el bien. Dios, Elohim, desde los cielos, miró sobre los hijos de los hombres, para ver si había alguien entendido que busca a Dios, Elohim. Cada uno se había vuelto atrás. Todo se había corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. No tiene conocimiento todo esto que hace iniquidad, que devora a mi pueblo como si comiese pan. A Dios, Elohim, no han invocado. Ahí sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios, Elohim, ha espaciado los huesos de que acampado contra ti. Los avergonzaste porque Dios, Elohim, los desechó. ¿O quién dices que la salvación de Israel viniese de Sión cuando Dios, Elohim, hiciere volver de la cautividad a su pueblo? Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Un resumen de los dos salmos es lo siguiente. En el versículo 1 hasta el 4 habla de hombre y su condición. El versículo 5 y 6 en el Salmo 14. Vemos el refugio de los justos por Jesús, que es Jehová. En el versículo 7 de Salmo 14 y el 6 de Salmo 53 habla de la salvación de Israel que viene cuando el Mesías venga. Notas de estudio de Salmo 14 y 53. ¿Qué diferencia hay de estos dos salmos? Sí hay unas cuantas diferencias entre los dos salmos. Salmo 14 tiene 7 versículos. Salmo 53 tiene 6. Salmo 14 usa el nombre Elohim 3 veces y usa el nombre Jehová 4 veces. Salmo 53 usa el nombre solo Elohim, que es traducido como Dios. Una gran diferencia en estos dos salmos es en versículos 5 y 6 en Salmo 14 y en el Salmo 53.
El versículo 6 de Salmo 53 es el mismo de Salmo 14, versículo 7. Los dos salmos terminan por la misma palabra, como comienza con las mismas palabras. Menos hay unas diferencias, aunque son pocas. En el Septuagint, que es la traducción de Hebrea en griego, y como en el Vulgate, que es la Biblia traducida en latín por Jeroboam, es el Salmo 13, que es el Salmo 13 y no el Salmo 14, que dices estas palabras. En el Septuagint dice, dijo insensato en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido y hecho abominables en vanaces. No hay quien haga bueno, no hay siquiera uno. El Señor desde el cielo ha mirado sobre los hijos de los hombres, para ver si hay uno que tienda o que busque a Dios. Todos se han extraviado a la vez, inutizándose. No hay quien haga bueno, no hay siquiera uno. Tumba abierta su garganta, con sus lenguas ha engañado, veneno de áspies bajo sus labios, de los cuales la boca de maldición y amargura está llena. Rapiés sus pies para derramar sangre, traición y miseria en los caminos de ellos, y el camino de paz no conocen. No hay temor de Dios entre sus ojos. ¿Acaso no entendan todos los que obran la iniquidad, los que devoran mi pueblo por comida de pan? Al Señor no invocaron, ahí se turbado con temor, donde no había temor, pues Dios está en la generación justa. Consejo de los necesitados habéis confundido, porque el Señor es su esperanza. ¿Quién dará desde Sión la salvación de Israel? Cuando apartase el Señor el cautiverio de su pueblo, se alegrará Jacob y se regocijará Israel. El Salmo 13 en el Septuagint es citado por Pablo en Romanos 3, versículo 10 hasta 18. Ok, comenzamos en Salmo 14, versículo 1 y Salmo 53, versículo 1. Leemos, al músico principal, Salmo de David, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Se corrompieron, hicieron obras abominables, no hay quien haga el bien. Ese es Salmo 14, versículo 1. Salmo 53, versículo 1 dice, al músico principal sobre Mahalat, Misiquel, de David, dijo el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, hicieron abominables maldad, no hay quien haga el bien. El Salmo 53, 1 de la Biblia Jerusalén dice lo siguiente, del maestro de coro, para la enfermedad, poema de David. Voy a decir unas cuantas notas que observé. Los dos salmos fue por David. En Salmo 53, versículo 1, vamos a ver un instrumento de música no usado en Salmo 14, que es el malahat. Esto es el laúd o el liar. Este instrumento es también mencionado en Salmo 88, versículo 1. Lo menciona. En estos dos salmos vamos a ver la condición de la raza humana. La raza humana son los necios. Si no lo dice por su boca, sus hechos lo dicen. Vive en el pecado como no hubiese un Dios, que vamos a dar de pedir cuenta. Pablo en el libro de Romanos, en capítulo 3, versículo 9 hasta 18, dice esto, hablando de las razas humanas, que cual hablamos que esto se consigue citando en el Septuagint capítulo 13.
¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desvayaron de camino, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspida hay debajo de sus labios, cuya boca está llena de maldición y de amargura, su pie es puesto para derramar sangre, destrucción, miseria hay en su camino, y el camino de paz no ha conocido, no hay temor de Dios delante de tus ojos. Y Jesús, Cristo, hablando del corazón de hombre, dice lo siguiente en Mateo capítulo 15, versículo 18 hasta 19. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicación, hurto, falsos testimonios y blasfemas. Leemos el Salmo 14, versículo 2, que dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que busque a Dios. Salmo 53, versículo 2 dice, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que busque a Dios. Salmo 53 usa la palabra Elohim 2 veces. Salmo 14 usa la palabra Jehová una vez y usa la palabra Elohim la segunda vez. Vemos que Dios es alguien que investiga por sí mismo, no se deja llevar por las palabras de ningún hombre. Vemos que Dios investigando para ver si había un justo en la tierra y consiguió que todo había sido no justo. Génesis 11, versículo 5 dice, y descendió Jehová para ver la ciudad de la torre que edificaban los hijos de hombres. Génesis capítulo 18, versículo 21 dice, descendé ahora y veré si ha consumado a sus obras según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Nota en Génesis 11, versículo 5 y Génesis 18, versículo 21 que Dios es uno que investiga a sí mismo las cosas. No es porque alguien se lo dijo. No, Dios no se deja llevar por palabras humanas o palabras de ángeles, sino es mismo va para investigar las cosas. Y Dios es que dice, todos está corrompido. Así es la condición de hombre. Salmo 14, versículo 3 dice, todos se desvayaron, a una se ha corrompido. No hay quien haga el bien, no hay siquiera uno. Salmo 53, versículo 3 dice, cada uno se había vuelto atrás. Todo se había corrompido. No hay quien haga el bien. No hay ni siquiera uno. Todos se desvayaron, cada uno se había vuelto atrás, todo se había corrompido, a una se ha corrompido. Esto es la persona, en Adán. Nosotros estaba en la persona de Adán, cuando Adán pecó. Nuestros pecados y el efecto de la caída de Adán nos afectó a nosotros. Y esto es llamado el pecado original que se habló antepasado. Porque somos sus hijos y hijas de Adán, su ejemplo de lo que yo estoy hablando se ve en Hebreos 7, versículo 5 hasta el 10. Aquí vemos Leví que no era nacido, pagó diezmo en la persona de Abraham, su abuelo. Hebreos 7, versículo hasta 10, vemos. Y ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio
tiene mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque también esto hayan salido de los hombros de Abraham. Mas aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó en Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin contracción alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente esos hombres mortales toman los diezmos. Mas hay uno de quien se da testimonio de que vive, y por declaró así también Leví, que recibe los diezmos, pagó diezmo en Abraham, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió a encuentro. Y entonces vemos que Abraham le da diezmo a Melquisedec, y vemos que Leví estaba en Abraham dando los diezmos. Por esto la Biblia dice en Por eso la Biblia dice en 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren. Romanos 5, versículo 12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Jonathan Edwards habló de su corazón y dijo, cuando veo adentro de mi corazón y percibo su infinita maldad, creo que es un abismo más hondo que el infierno. Cuando oro peco, cuando predico peco, tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento. Y mis lágrimas necesitan lavarse en la sangre de Cristo. Y nosotros podamos afirmar con un amén. Así estamos en condición. La condición humana está en mala condición. Todos somos pecadores y necesitamos Cristo Jesús. Salmo 14, versículo 4 dice, no tendrán conocimiento todos los obreros de iniquidad que devora mi pueblo como comerse pan, y a Jehová no invocaren. Salmo 53, versículo 4 dice, no tiene conocimiento todo esto que hace iniquidad, que devora mi pueblo como si comiese pan, y a Dios no ha invocado. No tiene conocimiento todo esto, que hace iniquidad. Por eso Jesús dijo en Lucas 23, versículo 34, y Jesús decía, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. 1 Corintios 2:8 dice, que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca hubiera crucificado al Señor de gloria. El pecado ciega a la persona sin Cristo. Ciertamente el pecado ciega a la persona. La persona que no tiene a Cristo está ciega espiritualmente. Salmo 14, versículo 5 dice, ahí temblaron de espanto, porque Dios está en la generación de los justos. Salmo 53, versículo 5 dice, ahí se sobresaltaron de pavor, donde no había miedo, porque Dios ha espaciado los huesos de aquel acampó contra ti, los avergonzaste, porque Dios los desechó. Porque Dios ha despaciado los huesos de aquel que acampó contra ti, contra el pueblo de Dios, contra Israel. Dios todavía ama el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel sigue siendo su pueblo. Aunque el judío individual, si no tiene a Cristo, se muere en su pecado y se va para el infierno. Pero llegará el tiempo que hay promesa en la Escritura, cuando ellos va a venir a Cristo y lo va a recibir y va a ser salvo, por gracia también. Por ahora hay en sí ciertos judíos que son salvos, y nosotros los llamamos judíos mesiánicos. Ellos recibieron a Jesús como su Mesías.
Salmo 14, versículo 6 dice, el consejo de pobre habías escarnecido, pero Jehová es su refugio. Jehová ciertamente es el refugio de los pobres. La Biblia dice, bienaventurados son los pobres. No dice, bienaventurados son los ricos. La Biblia afirma que los pobres son bendecidos, especialmente cuando un pobre tiene a Jesucristo como su Salvador. El pobre es rico en cosas espirituales. El pobre, por un lado, puede mirar al futuro, puede mirar al cielo y puede decir, el cielo es mío. El rico no puede decir estas cosas. El rico desea algo, el rico lo compra. El pobre desea algo, el pobre necesita meterse en oración y necesita creer por fe que Dios va a contestar su oración. El rico depende en sí mismo, el pobre depende solamente en Dios. El pobre que es cristiano depende solamente de Dios. Eso no está diciendo que el pobre ciertamente va a ir para el cielo aunque no tenga a Cristo. El pobre necesita tener a Cristo como cualquier persona necesita tener a Cristo para ser salvo. Menos en el Antiguo Testamento vemos que Dios ciertamente está con el pobre creyente. Deuteronomio 15, versículo 9 dice, guárdate de que no haya en tu corazón pensamiento perverso para decir acerca el séptimo día, el año de la redención, y miráis malevolentamente a tu hermano necesitado, para no darle nada, porque él clamará contra ti a Jehová, y será hallado en ti pecado. Salmo 72, versículo 12 dice, porque nuestro rey ayuda a los necesitados, y los indefensos que busca su protección. Dios ayuda a lo que está en necesidad. Qué lindo es que tenemos un Dios que no ayuda a los ricos, menos ayuda a los pobres. Salmo 14, versículo 7 dice, oh, que desde Sion viniese la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Salmo 53, versículo 6 dice, o quien desde que la salvación viniese de Sion, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Unas pocas palabras antes de terminar. Unas notas para observar. Pablo cita este versículo en hablando de la salvación de los judíos y dice lo siguiente, Romanos 11, versículo 25 hasta el 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoráis este ministerio, que no seáis arrogantes en vosotros mismos, que en parte endurecimiento ha acontecido a Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así toda Israel sea salvo, como está escrito, de Sion vendrá el liberador, que quitai de Jacob la impiedad, cuando Jesús venga por su segunda vez. De toda raza judía, la nación completa de judíos va a recibir el Mesías como Salvador. Y qué lindo es. Aquí terminamos el estudio. Que Dios bendiga. Lo vemos en el próximo mensaje. Por fe andamos con Jesús. Adiós.